Hermanos, el día de hoy la palabra es breve, pero contundente. Y ahorita que escuchaba los testimonios que nos estaba dando la pastora, me recordaba algo el Señor. El enemigo es un mentiroso. Y lo que no puede parar, lo va a intentar diluir. Entonces, por mucho tiempo, la iglesia ha creído que lo que vino a traer el Señor Jesús fue una religión. Y mucha gente cree que los cristianos es una religión. Y el mundo se pelea por cuál es la religión verdadera. Y la respuesta es ninguna. Dios no es religión. El que es cristiano es porque sigue a Cristo, es un pequeño ungido. Dios no vino a establecer una religión. Lo que vino a establecer el Señor Jesús es el reino. Por eso el mensaje de Juan el Bautista decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Juan el Bautista fue enviado delante de Jesús para preparar el camino, y el mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús decía: regocíjense cuando son echados fuera demonios, porque el reino de los cielos se ha acercado y se ha establecido. Lo que vino a traer el Señor Jesús no fue una religión, fue a establecer el reino. ¿Y qué es el reino? La gente dice: voy a conocer a Dios cuando parta, ahí lo voy a ver en el cielo. Sí, pero no. No te tienes que esperar a partir. El reino establecido es que literalmente lo que está en el cielo ha sido establecido en la tierra. Tú puedes vivir la sobrenaturalidad del cielo en la tierra. Eso es lo que vino a traer el Señor Jesús. Él no vino a traer una religión. Y ahorita me hablaba el Señor Jesús. Cuando apresaron a Juan el Bautista, le manda a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús. Y le dicen: vayan y pregúntenle si Él es el que habría de venir. Y van los discípulos y le dicen a Jesús: ¿qué dice Juan? Que si tú eres el que habría de venir. Y miren cómo le contesta Jesús: díganle a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. ¿Cómo le contesta Jesús? Díganle a Juan la evidencia del reino establecido en la tierra. Cuando el Señor Jesús deja a sus discípulos, ¿qué es lo que se veía en los discípulos, en los apóstoles? El reino establecido. Con solo la sombra de Pedro, la gente sanaba. Con los paños de Pablo, la gente era libre. Porque el reino está aquí. Este mundo se mueve con reglas naturales, pero el reino es sobrenatural. Cuando el reino está establecido, lo sobrenatural se establece. Quiero que entiendan algo. Si tú vas a la embajada de Estados Unidos, aquí en México, se considera, aunque estés en México, se considera que ese territorio es de Estados Unidos y se rige con leyes de Estados Unidos.
Si vas a la embajada de Francia aquí en México, si tú entras a la embajada, estás en territorio francés, aunque estés en México. Y se mueven con reglas de Francia. Y la Biblia dice que somos embajadores en cadenas. ¿Qué quiere decir? Que donde tú te paras, el reino se establece. Donde tú te paras, las leyes de la física se rompen. Lo natural se rompe. Porque donde tú te paras, el reino se establece. Y te mueves por las leyes de lo sobrenatural, por las leyes de Dios, no por las leyes de este mundo. Por eso el Señor Jesús dijo: están en este mundo, pero no son de este mundo. Los verdaderos hijos de Dios no se tienen que mover en lo natural. Un verdadero hijo de Dios tiene que establecer el reino a su paso, y a su paso se tiene que establecer lo sobrenatural. Porque Dios no es natural, Dios es sobrenatural. Pero el ser humano ha sido tan miedoso, tan cobarde, que como no tiene la suficiente fe para establecer el reino y que lo sobrenatural se establezca, se han inventado sus enseñanzas falsas, que dicen: es que eso era antes, es que ahora ya no. Cuando escrito está: a los que crean en mi nombre, mayores cosas que las que yo hice harán, y señales los seguirán, y prodigios los seguirán. No te conformes con lo natural. Dios no es natural. Por mucho tiempo se quisieron hacer de las congregaciones clubes sociales, clubes cristianos, donde ibas a buscar a los amigos, donde te ibas al convivio. Ese no es el objetivo de la iglesia, no. La iglesia somos nosotros, y el objetivo es que donde te pares, el reino se establece. Y donde el reino se establece, no te mueves por las leyes naturales, sino por las leyes sobrenaturales. Ojalá pudieras entender esto. Ojalá pudieras tener la revelación de esto, pero esta revelación solo el Espíritu Santo te la puede dar. Cuando eres un ciudadano del reino, donde hay escasez y tú te paras, llega la prosperidad. Donde hay enfermedad y tú te paras, llega la sanidad. Donde hay oscuridad y tú te paras, llega la luz. Ese es el objetivo de la iglesia. ¿Te digo algo? Ya no es tiempo de callar. Seguramente tú vas a pensar: ¿y por qué quizás llevo tantos años de cristiano viviendo en lo natural? Hoy te voy a explicar por qué. Primero te voy a hacer un comercial. La otra semana viene una semana complicada. No te contamines. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cualquier culto a la muerte, estás adorando lo opuesto a Jesús. No te contamines. No ofrendas, no películas, nada. No te contamines. No fiestas que de esto, nada. No te contamines. Solo hay de dos: o sirves a la vida
o estás con la muerte. La palabra es clara. No puedes participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Lo que va a pasar la otra semana es pura adoración a los demonios. No te contamines. Pastor, pero es que yo solo voy a poner una ofrenda. ¿Por qué crees que se llama ofrenda? Porque estás adorando. Los que hacen eso adoran a la muerte. Es una ofrenda. No te contamines. Ven. Ven. Ahora, ¿por qué muchos llevan años de cristianos y no viven lo sobrenatural? ¿Te digo la neta? Te inventaron una serie de patrañas. Sobre todo me sorprendió la religiosidad que hay aquí en Pachuca. Cuando el Señor nos trajo aquí, hay tantas congregaciones que se dicen tantas patrañas para que la iglesia no se mueva en lo sobrenatural. Si los siervos fueran honestos, dirían: la neta, no tengo la fe para creer y vivir lo que la Biblia dice. Eso es la verdad. Pero en lugar de eso se inventan y tuercen versículos para justificar su falta de fe. Solo hay una verdad. Lo que está aquí lo tienes que vivir. Si eres hijo de Dios, te mueves por esta ley. Si eres hijo de Dios, a tu paso el reino se establece. Si eres hijo de Dios, no te mueves por las leyes naturales, te mueves por las leyes espirituales. Dejen de justificar. ¿No tienen fe? Pídanla. Pero dejen de justificar. Es tiempo de que la iglesia regrese a la senda antigua, regrese a las manifestaciones, porque gracias al sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo está con nosotros y tiene que haber poder y tiene que haber manifestación. Pero ¿por qué muchos de ustedes no manifiestan lo sobrenatural? Yo te la voy a poner fácil. Muchos dicen que Jesús está dentro de ustedes. No es cierto. Y te voy a decir por qué. De acuerdo a mi Biblia, donde Jesús pasaba, algo pasaba. Donde Jesús se paraba, había liberaciones, había sanidades, había milagros, había profecía, había palabra de ciencia. Donde Jesús se pasaba, algo pasaba. Es más, un día dejan al Señor Jesús en un pozo y le dicen los discípulos: espérenos aquí, Rabí, nomás vamos a comprar comida y regresamos. Se queda Jesús en un pozo solito. Cuando regresan los discípulos, ya había evangelizado una mujer, ya le había hablado en ciencia, ya le estaba hablando a todo el pueblo, a Samaria. Porque donde Jesús pasaba, algo pasaba. Y si Jesús está en ti, algo tiene que pasar. Pero si no pasa nada a tu paso, es que no estás lleno de Jesús, estás lleno de ti mismo. Porque donde tú pasas, nada pasa. Pero si Jesús está en ti, donde tú pasas, algo pasa porque Él está en ti.
¿Sí me explico? Y esto es fácil. Por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres saber si una persona realmente está con Jesús? Ve su fruto. Te puede hablar bien bonito y luego llegan y se presentan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo conozco al apóstol Juanqui. Yo conozco al grupo Alabanza Total 2000. Y llegan acá con su credencial queriendo charolear ahí. Bendito Dios que no conozco a nadie de Pachuca. Me dicen, ¿a poco no los conoce, pastor? No, pues ni idea. Pero también conozco al profeta Rivadeneiro. No, pues tampoco. Y también al grupo Generación 24. No, pues menos. Les digo, mira, yo nada más conozco a uno, al Espíritu Santo. Todos los demás ni los conozco. Porque cuando llegues al cielo, te lo voy a decir con todo respeto, ¿tú crees que le vas a decir, Señor Jesús, mira, ya vine, aquí está mi currículum, conozco al apóstol Rivadeneiro, conozco al grupo Generación 26, conozco a los 3 evangelistas? Cuando llegues allá, te van a preguntar una sola cosa: o lo conoces a Jesús o no lo conoces. La única credencial que importa es: ¿conoces a Jesús o no lo conoces? ¿Tienes una relación con el Espíritu Santo o no la tienes? Y te lo demuestro bíblicamente. Había unos hijos de Seba, exorcistas ambulantes. Eran fariseos de la crema y nata. Conocían a 2, 3 fariseos. Cuenta la leyenda que hasta un saduceo. Y de repente quieren echar fuera un demonio y le dicen: ¡fuera! En el nombre de Jesús, del que predica Pablo. O sea, ellos no lo conocían. Y los chamucos le contestan: mira, a Jesús conocemos y respetamos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y que les dan una pela. No importa que conozcas al apóstol Juanqui y al profeta Rivadeneiro y al grupo Generación 29. Si tu nombre no es conocido en el reino de los cielos, todo lo demás es basura. Esa es la verdad. Con todo respeto. O te conocen o no te conocen. ¿Sí me explico? ¿Cómo es cuando ya conocen tu nombre en el reino de los cielos? Ojo. Así como está el diario oficial de la Federación, donde se publican todas las noticias nacionales, imagínense que hay como el diario oficial del reino. Y de repente se publica ahí: ¡extra! ¡Extra! Se hace mención en todo el reino y el mundo espiritual que Eduardo es hijo de Dios. Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Y cuando tu nombre se conoce en el reino, ojo, también se conoce allá abajo. Luego los chamucos quieren hablar: ¿y tú quién eres? Dicen: ay, ¿sabes quién soy? Órale, ya, fuera en el nombre de Jesús. Fuya. Luego nos ha pasado en reuniones que están ahí los malosos, los brujos, porque hay mucho masón ahí en gobierno. Luego cuando estoy así me dicen: yo sé quién eres tú, me dicen. Yo obviamente también discierno lo que traen. Les digo: pues yo no sé quién eres tú.
miren, no te conformes. No te conformes con ser un cristiano socialité. Muchos han buscado ser cristianos de Góngora y Góngora. Es que yo conozco a tal, yo conozco a tal. Yo conozco todas las iglesias de Pachuca y alrededores. Pura basura. El llamado no es social, es espiritual. Puedes conocer a gente que tenga una relación con Dios, pero eso no hace que tú tengas una relación con Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo sé cuando mi nombre es conocido allá arriba? Cuando empiezo a establecer el reino a mi paso. Esa es la evidencia que ya soy discípulo. Porque el Señor, cuando envió a sus discípulos, les dijo: donde ustedes se paren, que la paz del reino se establezca. Si el lugar es digno, que la paz se quede. Si no, la paz se irá con ustedes. Y les dijo: echen fuera demonios, resuciten muertos, sanen enfermos. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué algunos no manifiestan el reino? Cuando alguien trae el reino, es como, por ejemplo, miren, alguna vez estaba en una reunión y había puro morenito, puro así mexicanito, así platicando, y de repente, güey, llega un güero, así altote, un güerazo ahí, un gringo, y nos le quedamos viendo así como, ¿de qué? Yo hasta como que me paré de puntitos. ¿Por qué? Porque llama la atención, porque es de otra nacionalidad, porque luego se ve una cultura diferente, porque es de otra nacionalidad. Cuando empiezas a manifestar el reino te pasa eso. Llegas a un lado e incomodas. Ahora que fuimos a Las Vegas, donde nos parábamos, incomodábamos. Luego estábamos comiendo ahí unas alitas de pollo ahí, y de repente ya había un enchamucado atrás. Yo nada más le decía a la pastora: vente. Les cuento esta. Veníamos en el avión de regreso de Las Vegas para acá, y de repente iba la pastora, iba Janita, iba yo. Yo me puse a ver una película que me gusta mucho, se llama El Encuentro, es una película cristiana. Y de repente ya estaba terminando la película y veo a la pastora, y yo veía a la pastora así orando, reprendiendo. Y a esa pastora tan espiritual, amén, decía yo. Seguía viendo mi película. Y de repente volteó a ver a la pastora en el avión y me hace así con su dedito, mira, así, como señalando algo, ¿no? ¿Y yo qué le hago? Le hago así. Y le hago, pues también, ¿no? Y ella me hace ¿Y yo qué le hago? Hasta que me dice: el pelón loco. Yo dije: pues, ¿cuál pelón? Y me hace la pastora: el pelón. Dije: y en eso volteo y había un pelón. Hace cuenta que está el asiento del avión y atrás, entre la rendija, había un pelón, pero todo endemoniado así, y literalmente tenía su calva así, viéndonos entre asiento y asiento y viendo horrible a la pastora, todo enchamucado, pero ni siquiera discreto. Miren, hace cuenta, miren, venga. Hace cuenta que estos son los asientos, ¿sale? Aquí estaba la pastora Janita y el pelón estaba así, miren, entre los asientos, así, miren, así.
Y no me di cuenta que así va todo el viaje y es un vuelo de más de 3 horas. Y yo iba viendo mi película, Sumérgeme. Y la pastora ore y ore. Y el pelón. ¡Ah! Todo manifestado. ¿Por qué? Porque reconocen, el reino se establece. Y yo que me indigno. Dije, no, ningún pelón demoníaco va a venir a asustar a mis nenas, o sea, a la pastora y a mi hijita. Y que me acuerdo de un versículo que dice que David se hizo como loco, que se hizo el loco cuando lo atraparon. Y David se hizo el loco y dice que empezaba a babear. Y dije, no, este pelón no está más loco que yo. Y que me volteo así, me paro del asiento, me volteo y me le quedo viendo así. ¡Ah! Y la pastora se me queda viendo y se queda así. Y el pelón, y yo, ¡ah! Y dije, si no le baja ahorita me pongo a babear. Bueno, hermanos, el pelón nada más le hace que se va para atrás. Y cuando el avión aterrizó, que se sale corriendo. No, hombre, la pastora iba risa, dice, no sabía si reírme. Dice, pusiste tu cara de loco, ¿verdad, pastora? Y dije, pues me acordé, es bíblico. Pero bueno, la historia es, conclusión, ten cuidado con los pelones. No, no es cierto. La historia es, porque cuando estableces el reino incomodas, llamas la atención donde te paras. Porque el reino se establece a tu paso. Pero si no pasa nada a tu paso, preocúpate. Porque eres un cualquier. Tu nombre no es conocido. Podrás decir, no, es que yo soy. Por sus frutos los conoceréis. O estableces o no estableces. ¿Qué es lo que estás estableciendo a tu paso? Y si no estableces nada, preocúpate. Porque tu trabajo es establecer el reino donde te paras. ¿Sí me explico? Y podrán decir, pastor, es que usted, porque es bien así, bien fuá. Yo donde me paro, luego llamo la atención. Y no es por lo gritón. Siempre dicen, ya llegó. Porque yo, ¿qué pasó? Pero la pastora ella es bien sensata, bien prudente, muy sabia. Y también donde llega establece. Pero eso no es de los pastores, es de todo hijo de Dios. Pero te voy a decir por qué. Porque hoy te voy a dar el secreto. Ya estamos terminando. Y rookie, pastora, ayúdame a leer, por favor. Miren, como agarraba todos los micrófonos, ya me pusieron azul al mío para que no agarre el resto. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Ahí pausa. Estamos hablando del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 47. Y lo que está diciendo el profeta Ezequiel es una experiencia espiritual que tuvo con Dios, donde le dice, a ver, sal y te voy a llevar. Y lo llevó a aguas y algo le quería mostrar. Sigue, pastora. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo,
hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El profeta Ezequiel nos está ilustrando una experiencia que tuvo con el Señor en el Espíritu, y nos habla acerca de las aguas. ¿Cómo vas a entender las aguas? Quiero que lo entiendas como la presencia de Dios. Hay niveles en los cuales tú te puedes sumergir en la presencia. Tú puedes estar fuera de las aguas. Dice el profeta Ezequiel, y estaban las aguas. Y primero estábamos fuera de las aguas. ¿Quiénes son las personas que están fuera de las aguas? Las personas que dicen, los cristianos, eso de Dios, me caen bien, soy simpatizante. Pero están totalmente fuera de las aguas. No entienden nada de la presencia. Ven a Dios de lejos. O incluso hay muchos cristianos que llevan años de cristianos y están fuera de las aguas. No están sumergidos en la presencia, no están en el Espíritu. Pueden llevar años en una congregación, pero están fuera de las aguas, están fuera de la presencia. Son unos religiosos. Tienen la religión de ir a una congregación 1 o 2 veces por semana, pero no se meten a las aguas. Y aquí les paso. La Biblia dice, no tuigas el yugo desigual. Mucha gente cree que, ya viene a la congregación, ya es yugo igual. No, chaco. El venir a una congregación no dice. Ahí está. Avísenme. Está usando el micrófono interior. El venir a una congregación no garantiza nada. El yugo igual no se mide por venir a una congregación o porque alguien se diga cristiano. Se mide qué tanto estás en las aguas. Hay muchísima gente que se dice cristiano y que está fuera de las aguas, está fuera de la presencia. Es más, la presencia le incomoda, la presencia les incomoda. ¿Por qué? Les incomodan las aguas. Porque estando fuera de las aguas, mira, ¿tú quieres ir a la derecha? Pues vas a la derecha. ¿Quieres ir a la izquierda? Vas a la izquierda. Estando fuera de las aguas, haces lo que quieres, cuando quieres, como quieres. Hay gente que dice, Dios toma el control. ¿Cuál toma el control? Le dices con boca, toma el control, pero no te quieres meter a las aguas. Casi le dicen, toma el control, guiño, guiño. No te quieres meter a las aguas. Pero fíjense, dice la Biblia, pero el varón me mostró y avanzó 1000 codos, y 1000 codos adelante
Cuando se metió 1000 codos, el agua ya les llegaba a los tobillos. Esa es la gente que ya se metió a la presencia, pero nada más a los tobillos. Y cuando tienes el agua a los tobillos, es la gente que dice: ay, se siente bien padre la presencia, se siente bien rica el agua. Ay, ya no son los que corren. Uno dice: ay, qué rica es la presencia, qué rico. Pero cuando tú tienes el agua a los tobillos, quieres sentir rico, pero quieres seguir teniendo el control, porque quieres estar con la presencia, pero mira, hasta aquí, y tú sigues teniendo el control. Y que dices, la gente que tiene el agua en los tobillos dice: esto sí, pero esto no. Como que yo quiero que sea más light, más a mi manera. Como que esto está muy duro, como que exagerado. Porque quieren tener nada más el agua a los tobillos. ¿Qué va a manifestar a alguien que tiene el agua a los tobillos? Nada. Es la gente que viene y se sumerge hasta los tobillos, pero así como viene y se sumerge, se salen y no manifiestan el reino y no manifiestan nada. Pero dice la Biblia: pero el varón me mostró avanzando otros 1000 codos, avanzando otros 1000 codos, yendo más allá, el agua hasta las rodillas. El agua hasta las rodillas ya son aquellos que se meten más a la presencia. Y ya el agua a las rodillas, cuando has estado en un río o en un mar, ya el agua a las rodillas ya te mueve un poquito más. Ya hay más influencia del agua. Ya aquellos que están en el mar con el agua a las rodillas, de repente los jala. Pero todavía puedes luchar y te puedes salir. Luego hay gente que ves en el mar que se meten el agua hasta las rodillas y viene la ola y le hacen. Hay mucha gente que quiere tener el agua a las rodillas. Bueno, me comprometo un poco más, quiero estar un poco más en la presencia, pero pues no tanto. No hay que exagerar. No hay que exagerar, mi Rulo. Esas personas no manifiestan nada del reino. Pero dice la Biblia en Ezequiel: y el varón me mostró que avanzaba otros 1000 codos y el agua ya llegaba a los lomos. Los lomos son... Ya cuando el agua te llega aquí, ya te mueve más. Ya de repente es: éjele. Viene la corriente y de repente ya te lleva. Ya de repente te empuja. Mira, vengan ustedes dos. Ustedes van a hacer la corriente. Imagínense que están a los lomos. Espérenme aquí. Y me mueven para allá. Ya cuando tienes el agua en los lomos, para allá. La corriente, para allá. Ya cuando tienes el agua a los lomos, mira, la corriente ya te empieza a llevar. Pero como que luchas. Las personas que tienen el agua a los lomos, a veces manifiestan el reino. A veces cuando hay un profeta que están bajo la unción profética, pueden profetizar. A veces cuando está el mover del Espíritu Santo, son usados. A veces tienen chispazos de que empiezan a usar los dones que Dios les dio. Chispazos. Y es gente que dice: es que hace un año Dios me usó
¿Te acuerdas, Raúl, cómo hace un año Dios me usó? ¿Te acuerdas cómo hace un año el Señor me usó? O sea, es gente que se conforma de chispazos. Pero dice la Biblia que de repente el profeta vio 1000 codos más allá, donde había aguas profundas, donde la única forma de llegar era nadando. ¿Qué quiere decir? En las aguas profundas ya no tienes el control. Estás totalmente sumergido en las aguas y las corrientes te llevan hacia donde quieren. Pero cuando estás totalmente sumergido, no tienes el control. Pero como estás totalmente sumergido en la presencia, todo el tiempo estableces el reino y manifiestas la presencia. Porque ese es el nivel que decía el profeta Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy, vive Jehová en cuya presencia vivo. Tú puedes ver que el profeta Elías literalmente era usado para abrir el cielo y que descendiera fuego, porque estaba totalmente sumergido en la presencia. Tú puedes ver cómo el apóstol Pablo era tan usado, porque el apóstol Pablo estaba totalmente sumergido en la presencia. Porque el apóstol Pablo dijo: todo lo anterior a Cristo lo desecho como trapo de inmundicia. Y estaba totalmente sumergido en la presencia. Quiero que veas y que estudies todos los hombres de Dios. Catherine Kuhlman, los apóstoles. Nunca nadie que no haya estado sumergido totalmente en la presencia ha sido usado. ¿Quieres ser usado? ¿Quieres manifestar el reino? Tienes que estar totalmente sumergido en la presencia. Si no estás totalmente sumergido en la presencia y rendido a la presencia, a las corrientes de las aguas de Dios, no vas a manifestar nada. Pero cuando te metes totalmente a la presencia, es cuando empiezas a establecer el reino. Cuando estás totalmente sumergido en la presencia, es cuando empiezas a establecer lo sobrenatural a tu paso. Y si hoy no estableces lo sobrenatural a tu paso, déjame decirte, es porque no estás totalmente sumergido en la presencia. ¿Te has conformado con estar a la orilla? ¿O te has conformado por años con tener el agua a los tobillos? ¿O te has conformado con tener el agua a las rodillas? ¿O te has conformado con tener el agua a los lomos? Hay niveles de profundidad en el espíritu. Dios no tiene favoritos. Dice la Biblia que no tiene acepción de personas, pero sí tiene íntimos. ¿Por qué muchos no establecen el reino? No te quieres meter. No te quieres meter. Y si no te metes, vivirás toda una vida sin cumplir tu propósito, sin establecer el reino. Que te quede algo claro: no fuiste llamado para ser un cualquier. Si tú crees que fuiste llamado para venirte a sentar aquí nada más,
Ese no es el propósito de que Dios te salvó. Fuiste llamado para sumergirte en la presencia y establecer lo sobrenatural a tu paso. Estos testimonios no son naturales, son sobrenaturales. Pero para establecer el reino sobrenatural, el requisito es sumergirte totalmente en la presencia, donde no vas a tener el control. 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 Y te digo algo, da miedo. Sí. 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 Cuando el Señor me habló de esto hace años, me dijo: mira, hijo, me estorbas. No voy a negociar contigo. O te sumerges todo y me sirves, o te quedas a medias y vas a servirte de mí. No es lo mismo servir a Dios que servirte de Dios. Y hay mucha gente que usa su nombre para servirse a sí mismos. Y el Señor me dijo: o te metes completo y me sirves a mí, o te quedas afuera y te sirves a ti. Y me acuerdo que por aquellos días que el Señor me estaba hablando de eso, esto tiene algunos años, fuimos la pastora y yo de vacaciones y fuimos al mar, fuimos a Los Cabos, me parece. Y a mí me gusta mucho nadar. Entonces, en lo que la pastora estaba en la playa, yo dije: me voy a meter a echarme un chapuzón al mar. Y ahí estaba en el mar, nadando. Pero yo soy de esos que no crean que soy un turista advenedizo que se queda ahí con su patito de hule en la playa. No, soy de esos que se meten hasta adentro. Y de repente estaba hasta adentro. Y el Señor me vuelve a empezar a hablar de esto. Y me dice: quiero que te metas totalmente a mi presencia, porque me estorbas. Hasta que no te metas totalmente, me estorbas. Y luego el Señor es muy gráfico conmigo: tú no vayas a hacer esto, esto fue conmigo. Y en eso el Señor me dice: deja de nadar. Yo me quedé así, porque sabía que la corriente me podía llevar hacia un arrecife que estaba del lado izquierdo. O ahí en el mar hay una corriente que entra y una que sale. Dije: si me agarra la de acá, me va a llevar para adentro. Y me dice el Señor: deja de nadar. Yo dije: Señor, te dije que me llevaras a tu presencia, pero no así. No vaya siendo que vas para arriba, pastorito. Y me dice: que dejes de nadar. Y pues me quedé así. Apliqué el estilo boya. ¿Qué es el boya? Pues que te quedas así nomás. Dije: pues voy a dejar que me lleves a donde me lleves. Pero como me dio miedo, cerré los ojos. Y ahí estaba una boya con ojos cerrados. Y como estaba más gordito, sí parecía boya. Total que no sé cuánto tiempo pasó, a mí se me hizo eterno. Y de repente, no sé cuánto tiempo pasó, encallé. ¿Qué es encallar? Como las ballenas cuando llegan a algo firme. Y de repente sentí que algo me raspó en la panza. Dije: ay, nanita, ya estoy en el arrecife. Y en eso abro mis ojos y ya estaba en la playa. Y en eso me habló el Señor y me dijo: te quería mostrar que si dejas de pelear y te sumerges en mi presencia y dejas que yo te lleve, siempre te llevaré a buen puerto.
Porque yo soy Jehová tu Dios, que tengo planes de bien y no de mal para ti. Y ese día entendí que aunque yo no entienda los planes de papá, Él siempre tiene planes de bien y no de mal para mí. Pero el gran tema de muchos de ustedes que el Señor me decía es que no quieren dejar de manotear, no quieren soltar los flotis, quieren seguir peleando en sus propias fuerzas. Y si quieres manifestar el reino, la única es que te sumerjas en aguas profundas, que dejes de pelear y que dejes que Él te lleve a donde Él quiera. Pero una cosa te garantizo: sus pensamientos son mejores que tus pensamientos, y sus caminos son mejores que tus caminos, y sus planes son mejores que tus planes. Entonces tienes de dos. Puedes seguir peleando, puedes seguir a la orilla de la playa, o puedes sumergirte ya en aguas profundas. Hay cristianos que me sorprenden y yo digo dentro de mí: no se cansarán. Llevan 5 o 10 años igual, no se cansarán. Y luego yo oro y digo: Señor, ¿no llegará un día que ellos digan como que estoy perdiendo el tiempo? Como que llevo años haciendo lo mismo. Digo, ¿en qué momento van a rendirse y sumergirse en la presencia? Y cuando te sumerges en la presencia, manifiestas el reino a tu paso. Pero si no manifiestas el reino a tu paso, déjame decirte algo: es porque no has querido sumergirte en su presencia. Es porque has querido tener el agua a los tobillos, a las rodillas o a los lomos, pero no te has querido meter a aguas profundas. Cuando te metes a aguas profundas, vas a donde Él te dice, haces lo que Él dice, porque Él manda. Y es lo que le dice Jesús a Pedro. Le dice: mira, Pedrito, mira mi Peter. Le dice: cuando eras joven, ibas a donde tú querías y te ceñías tú mismo, pero cuando seas viejo, irás a donde no quieras y otros te ceñirán. Dice el Evangelio de Juan, haciendo el Señor referencia de cómo Pedro habría de morir. Pero Pedro ya estaba tan sumergido en la presencia que cuando lo llevaron, no puso resistencia y solo dijo: pero no me crucifiquen como a mi Señor, yo no soy digno. Por eso lo crucificaron de cabeza. Es un tiempo donde Dios quiere levantar una generación de hijos suyos que establezcan el reino. Que establezcan el reino. Pero para que establezcas el reino, tienes que sumergirte totalmente en su presencia. Pastora, ¿cuánto tiempo más quieres que pase?
¿Cuánto tiempo quieres más que pase? Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. ¿Cuánto tiempo más quieres que pase? ¿Por qué no dejas de perder el tiempo? ¿Por qué no te sumerges en la presencia? Muchos han preguntado dónde está el Dios de Elías. Más bien, ¿dónde están los Elías de Dios? Aquellos que digan: vive Jehová en cuya presencia vivo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es lo que Dios está esperando de ti, que te sumerjas totalmente a la presencia. Él no va a negociar contigo. Tienes un propósito. Él no va a negociar contigo. Por eso la Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Si estás aquí, Dios te llamó, pero el que seas escogido depende de ti, porque tú decides si te metes o no te metes. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero yo veo en el Espíritu cómo el Señor quiere levantar una generación que establezca el reino a su paso. Porque la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. No te conformes con ser un cristiano social. Comprométete hoy y sumérgete en su presencia. No seas un cristino, una cristina. Porque la iglesia está llena de cristinos, pero no de cristianos. Está llena de cristianos light, pero el seguir a Cristo no es light. Porque Cristo dio su vida por nosotros. Y eso no fue nada light. Ponte de pie.